Vámonos ahí rapidito a la palabra, Romanos 8:28. Vamos a leer en esa porción de la palabra. ¿Llegaron? Ahí me sigue con su lectura. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Glorifícate, Señor, en este lugar. Señor amado, tome control de todas las cosas, Señor. Ayúdalos a seguir adelante, a mantenerlos firmes sin fluctuar, Señor, en este trabajo, Señor, que tú los has dado a cada uno de nosotros como colaboradores también de tu reino. Señor, ayuda a tu pueblo, Señor, a que entienda, Señor, también el propósito por el cual estamos en este lugar. Gracias te damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como tema del fracaso a la victoria, déjeme decirle algo. Cada uno de nosotros hemos tenido una historia en nuestras vidas. Y yo pienso, ¿verdad?, que la mayoría de las personas que venimos a la iglesia hemos venido al Señor sin conocer al Señor. Hemos venido a Cristo con muchas derrotas. Es más, le puedo asegurar que hoy en este día, gente que está en este lugar se levantó con una misión. Hoy en ese día, en la mañana, se levantaron con muchas cosas por hacer, con muchas metas, porque usted sabe que nuestra vida siempre se traza por metas y propósito. Sea quien sea, se levanta pensando qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer hoy en este día. Todos siempre vivimos así, pensando, ¿verdad?, en las ocupaciones que tenemos en este caminar. Pero yo le puedo asegurar que si yo le pregunto a la mayoría de las personas que están en este lugar que escriba las derrotas y las victorias en un libro, yo le aseguro que muchas de las personas que están en este lugar llenaría una hoja no de victoria, sino de las derrotas que ha tenido en su vida. Y usted podrá decir, pastor, ¿cómo es esto? Claro, porque en la vida, en el caminar que hemos tenido, muchas han sido más las derrotas que las victorias que hemos tenido en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo, nuestras fuerzas y nuestras capacidades, todas las cosas que nosotros hacíamos, las hacíamos muchas veces sin entender las cosas y sin tener un ayudador. Y por eso es que hemos estado viviendo muchas dificultades. Hemos estado viviendo muchos problemas. Aún estando en la iglesia, seguimos viviendo muchas derrotas. Y usted puede decir, pastor, pero ¿cómo es posible que yo estoy en la iglesia? ¿Cómo será posible que he conocido al Señor y sigo derrotado todavía en la vida? Déjeme decirle algo. Hemos seguido muchas veces viviendo las mismas derrotas que vivíamos en el mundo, porque en el mundo hay que entender que no teníamos al Señor. Pero en la iglesia tenemos al Señor. Lo que pasa que aunque estamos dentro de la iglesia, no hemos puesto a Dios siempre en primer lugar, sino que hemos estado dentro de la iglesia, pero nuestros planes y nuestros propósitos no están fundamentados en la roca.
Hay una historia que yo le quiero leer de un hombre muy famoso en la Biblia. Y se llama David. No David el que está en la iglesia, sino el rey David. Y quiero llevarlo a segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12:1. Una historia muy bonita, pero también de fracaso. Y dice el 12:1, Jehová envió a Natán, dice, al profeta, a David, y viniendo a él, le dijo, habían dos hombres. Es una historia, ¿verdad?, que le cuenta el profeta a David de algo que David cometió. Y yo creo que ya todos conocemos la historia. Habían, dice, dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita, el que le dice que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino, un caminante, al hombre rico, y quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Dice, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán, y aquí es donde la historia se pone bien tremenda. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y ahí lo dejamos, porque la historia es muy larga. Y le quiero hablar como ejemplo, ¿verdad? Quiero poner a este hombre, David, al rey David. Dice la Biblia que el Señor lo escogió a una temprana edad para ponerlo como rey del pueblo de Israel. Pero en ese transcurso de su vida, David tuvo muchas dificultades, David tuvo muchas caídas, porque acuérdense que aquellos hombres que nacen para hacer grandes cosas en el reino de Dios van a ser procesados en el caminar. David había sido escogido no solo para ser ungido, sino para también proteger a una gran nación y para proteger a toda esa gente que habitaba en ese país. Pero David en el caminar se equivocó muchas veces, fracasó muchas veces. Y uno de los fracasos más grandes en la historia del rey David no es las veces que cuidaba las ovejas, no es el tiempo que tenía para matar a los osos y a los leones, no es el tiempo cuando peleaba con los filisteos, no es el tiempo cuando andaba corriendo porque Saúl lo andaba queriendo matar. Fue el momento cuando David, por estar muy desocupado en el palacio, comenzó a ver otras cosas que no tenía que estarla viendo. Porque cuando usted lee la historia, ¿verdad?, se da cuenta cómo David cometió adulterio cuando se metió con la mujer de Urías. Y esto fue lo más tremendo, porque fue un pecado moral el que David cometió. Y fue una caída tan tremenda que era para quedarse tirado. Y de eso le voy a hablar ahora, de las derrotas que han venido a tu vida. Tal vez tú estás ahora
O tal vez tú viniste a la iglesia por primera vez y tú dices, he vivido tantas derrotas, he estado en el mundo, pero ya no tengo esperanza, siento que mi vida se ha terminado, ya no hay cómo salir adelante. Déjame decirte algo, hermano, no importa, o amigo, cómo hayas venido hoy a la iglesia, no importa que tal vez de todas las cosas que te has propuesto en tu vida, siempre ha sido un fracaso y nunca has podido lograr el objetivo que tú te has propuesto en la vida, porque eso es terrible, hermano. Eso es algo complicado en la vida de una mujer, de un hombre que se ha propuesto tantas cosas y nunca ha podido lograr algo bueno. Como los matrimonios, el hombre que se casa para ser feliz. Pero muchas veces he conocido gente que se ha casado 1, 2, 3 veces y siempre ha fracasado en la vida. David fue uno de los hombres que se equivocó, cometió adulterio y como era el rey de Israel, él tenía la autoridad. Y por estar desocupado, mire, el pueblo de Israel estaba peleando. Los soldados, los comandantes y toda su seguridad que él tenía a su alrededor estaba al frente de la batalla. Mire el peligro en la vida de un creyente cuando se desenfoca de lo que Dios lo manda a hacer. Hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios te manda a hacer algo, tienes que estar atento a lo que Dios te manda a hacer. Porque un descuido te puede costar el ministerio, un descuido te puede costar la salvación de tu alma. Y David estaba en la alcoba, yo me imagino a David allá en la terraza, en la mañana, y cuando sale por la mañana, el hombre ve algo por allá, algo que llamaba la atención. Y era una mujer, mire qué tremendo, mire el diablo cómo trabaja en la vida de aquellos hombres que han sido llamados para hacer grandes cosas. El diablo le puso esa trampa para dañar el testimonio, porque la misión del diablo es hurtar, matar y destruir, dice en Juan 10:10. La misión del adversario es sacarte del propósito. La misión del infierno es quitarte lo que Dios te ha dado a ti, tirarte al piso, porque la misión del enemigo es siempre verte en derrota, hermano. Aquí el más enojado cuando viniste a la iglesia fue el infierno, porque el diablo te hizo tantas derrotas estando allá afuera, que él dijo, ya lo tengo, a este lo tengo de mi mano. Y eso pensó con el rey David, cuando después de todos los fracasos, que el hombre se mete con la mujer de Urías, y después este hombre manda a traer al soldado. Mírelo hasta dónde llega muchas veces el hombre, las capacidades, la maldad en el corazón del hombre. David, cuando se miró en el problemón que se había metido, mandó a traer a Urías, y no fue para que le viniera a hacer compañía al palacio. David sabía que había metido la pata. David sabía que se había metido con la mujer de su soldado, de su escudero, y él sabía el problema en el que estaba. David quería esconder su pecado delante del pueblo, porque muchas veces nosotros queremos esconderlos de la gente. Después de que hacemos algo, queremos esconder lo que hemos hecho, porque sabemos los problemas, sabemos, ¿verdad?, lo que esto lo va a acarrear a nuestra vida. Y David quiso esconderlo todo, pero ya Dios le tenía planeado todo, que todo iba a ser expuesto, le dijo el Señor. Todo lo que tú hiciste en secreto, le dijo, te lo voy a exponer en público, delante de tu familia y delante del pueblo. Mire qué tremendo. El pecado Dios se lo expuso a David y fue confrontado. Cuando el profeta lo confronta, mire qué tremendo, porque David, cuando escucha la historia del profeta, del hombre, ¿verdad?, el hombre rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas,
y que le había comido la ovejita a aquel pobre que solo tenía una, David se enojó. Dice que se llenó de ira, dice. Ahí era el rey, pues. Y yo me imagino que David quería saber en ese mismo momento. Él quería que la historia fuera real, porque él no sabía tal vez que la historia era real. Él creía que el profeta había llegado solo de visita para visitarlo y llamar la atención con aquella historia. Y David dice que se enojó, dice la palabra. Y que este tipo dijo que hizo tal cosa, merece ser digno de muerte y regresar cuatro veces duplicado lo que había hecho con el pobre hombre. Pero cuando la cosa se puso buena, cuando el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y yo me imagino la vida de David, ¿verdad? Cómo se desplomó en ese momento. Cómo David se fue abajo. Porque él dijo en ese momento, he sido descubierto y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el pueblo? ¿Qué va a pasar con mi testimonio? Y David se desea haber desplomado. Porque había embarazado a una mujer que no era su mujer. La había embarazado. Aparte de que había cometido adulterio, cometió asesinato. Porque lo mandó a matar. Después de que el hombre vino a la casa, Urías llegó a la casa del rey, pero no quiso ir a la casa de la mujer, porque dijo Urías, ¿cómo es que yo voy a estar aquí, calentándome aquí con la mujer y mis compañeros al frente de la batalla? No, yo me voy a quedar aquí cuidando al rey. Y se quedó en el palacio. Y hasta se haber echado unas copas con el rey, platicando. Y David planeando cómo hacía para que este hombre se fuera para la casa. Pero lo más tremendo que Urías no se fue para la casa, sino que ahí amaneció, tranquilo en la casa. Y cuando David se da cuenta de todo esto, él dijo, no hay manera como este hombre lo mande a la casa. De la única manera que yo lo puedo separar o desaparecerlo, es que lo mande a la guerra y lo mande al frente a pelear. Y dice la historia que el hombre regresó al frente de la batalla, pero le dieron una carta a uno de los comandantes diciendo que lo pusieran al frente para que lo mataran. Y Dios estaba viendo todo esto. Por eso Dios se enoja. Dios se enojó de una manera tremenda, ¿verdad? Por el pecado que había cometido. Porque no solo quebrantó la amistad de los amigos, de los hombres, aquellos hombres fieles que daban la vida por él, sino que también quebrantó los mandamientos. Se burló de Dios en su propia cara. Y Dios estaba enardecido con David porque la Biblia lo llama conforme al corazón de él, que es conforme al corazón de Dios. Mire qué tremendo. Mire cómo lo llama a un hombre que le gustaba matar, a un hombre que cometió adulterio, un hombre que fracasó muchas veces, que se cayó muchas veces, pero Dios estaba atento y Dios le mandó a decir, mire, esto es lo sorprendente, esto es el amor de Dios glorificándose en la vida de aquellos que los hemos caído y hemos trompezado muchas veces, que le mandó a decir el Señor, pero no te voy a quitar la vida, no te voy a arrebatar la vida, pero la vida de tu hijo, de aquel que engendraste en pecado, ese sí va a morir. Y la Biblia dice que David se metió en su cuarto, se encerró y se puso en ayuno. Y ayunó. Y dice que los siervos, los que le servían, no le querían ir ni a decir nada, ni a hablar nada, porque David postrado y adorando al Señor, suplicándole, ¿verdad?, que tuviera misericordia. Pero Dios había determinado que él iba a arrebatar la vida de su hijo. Y dice la palabra que sus siervos no le querían ir a decir nada. Los que estaban trabajando, los que le ayudaban en el palacio, no querían llegar a decirle nada porque ellos decían, no, David está triste, no queremos que se ponga más triste. Y ellos platicando entre sí, dice la palabra, que David los observó y ya sabían ellos, los servidores, sus sacerdotes, que el niño había muerto. Y entonces David los notó, ¿verdad? Los observó y dijo, no, ya murió, ¿y ya para qué? ¿Para qué voy a seguir ayunando?
¿Para qué voy a seguir haciendo sacrificio? Dice que se levantó, se vistió y pidió que le llevaran comida. Y dice que dijeron sus siervos, ¿pero cómo es esto? No, él les dijo, pero es que yo ya los observé. ¿Verdad que murió? Sí, tu hijo murió. Y mire, esa actitud es la que tenemos que tener nosotros. Una actitud de vencedor, una actitud de victorioso. Que aunque muchas veces el diablo te pisotee, aunque muchas veces el diablo te tire al piso, nosotros los tenemos que levantar de esa caída. Amén. Tenemos que levantarlos. Hay una historia de Moisés, muy intrigante también. En Éxodo 3:10 dice, ven por tanto, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés como príncipe en Egipto, pero después como fugitivo. Mire qué tremendo. Y se los pongo como ejemplos estos hombres, ¿verdad?, que están en la Biblia, para que mire que como estos hombres han fracasado, no solo una vez, muchas veces fracasaron en el caminar. Pero estos hombres no se quedaron tirados ahí, tirados en el camino. Estos hombres tuvieron actitud. Moisés tuvo que pasar un desierto. El desierto es un lugar árido donde no hay nada, donde no hay comida, donde no hay agua. Es un lugar muy peligroso porque el desierto te puede matar. Moisés tuvo que pasar ese desierto para después llegar a librar al pueblo de Israel, a los israelitas. Todo lo que hemos pasado en nuestra vida es la escuela para que nosotros salgamos de ese lugar y podamos un día servirle al Señor. Dios los ha pasado por la escuela. Dile que tiene a tu lado, Dios te ha pasado por la escuela del proceso. Y aunque no lo gusta muchas veces, déjame decirte, mi hermano, que el proceso es la escuela que te trasciende a otro nivel espiritual. Tal vez te has caído muchas veces has fracasado, porque tal vez no lo entendías al principio. Pero déjame decirte esta tarde, que si Dios está en tu vida, las cosas van a comenzar a cambiar en tu entorno. Aquellos fracasos se van a convertir en victorias en tu vida. Aquellas cosas que te tuvieron sumergido bajo los temores, que por miedo al que dirán, tú no salías de ese lugar de confort, pues hoy te vengo a decir que Dios está contigo, mi hermano, y que de aquí en adelante ya no van a ser derrotas. Si tú pones a Dios en todas las cosas que tú emprendas en tu vida, el trabajo, la familia, el matrimonio, todas las cosas. Cuando digo todo es todo delante del Señor, entonces las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida. Pongamos a Dios siempre en primer lugar, iglesia, para que veamos cómo todo cambia. Tal vez has vivido una vida de solo fracasos y nunca has podido lograr nada, porque no hemos entendido el principio. Hemos dejado a Dios a un lado, y aunque tal vez lo hemos conocido, pero no le hemos dejado que Él comience a operar en nuestra vida, en todo lo que nosotros emprendamos, sea tu empresa, sea tu familia, sea tu ministerio, que sea el Señor que te dirija, para que no sigamos trompezando. Porque el hecho que estemos en el ministerio no quiere decir que no te puedes equivocar. Los podemos equivocar y podemos fracasar también, aún en el ministerio, cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas. El enemigo se puede aprovechar y los puede derribar, porque la misión del enemigo es que tú no sigas hacia adelante con el propósito por el cual estás en la iglesia. El enemigo no quiere que tú cumplas lo que Dios ya determinó en tu vida. Acuérdate, Dios ya determinó algo. Dios determinó el propósito. Dios determinó el llamado en la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que accionar. No los podemos quedar tirados ahí. Tú no te puedes quedar tirado
en la derrota, tú tienes que levantarte, así como aquel boxeador cuando va al ring. Usted ha visto, los que le gusta, han visto boxeo, que se trepan 2 personas al ring y está la audiencia y 2 personas se trepan al ring, pero uno de esos 2 tiene que ser el ganador. Y usted no se ha dado cuenta que cuando esos hombres suben, me ha llamado la atención eso porque en algunas ocasiones me gustó el boxeo y yo veía las peleas y veía el ganador cómo era noqueado muchas veces y cómo era tirado a la alfombra muchas veces. Y usted podía decir en ese momento, usted podía pensar que ese hombre iba a ser el perdedor, porque ya había sido noqueado 3 veces, había sido derribado y había caído en la alfombra. Y usted lo primero que pensaba, ay hombre, y con este iba yo y este ya perdió. Antes de que el hombre caera totalmente noqueado, ya usted ya decía, ese ya perdió y a ese yo le iba. Pero déjeme decirle algo, muchas veces uno se sorprende porque aquel que estaba siendo noqueado y aquel que ya no tenía fuerzas para levantarse, se levanta de la alfombra y se levanta con fuerzas, con las últimas fuerzas que tenía en ese mismo momento y enfrenta al adversario. Pero ya esa persona va con intención de derribarlo y dice, voy a dar el golpe bien acertado para que cuando caiga no se vuelva a levantar. Mire qué tremendo. Y muchas veces el diablo así pensó de usted y de mí. Los tenía bien noqueados, los tenía tirados al suelo. Y el diablo dijo, a este lo tengo de mi cuenta, a este ya no lo dejo que se levante. Lo que no pensó el diablo, que usted se iba a levantar aunque estaba noqueado. Y usted se levantó con más poder. Usted se levantó con la victoria en la mano y le dio aquel golpe certero al enemigo y lo venció. Y por eso está en este lugar. Amén. Dele un aplauso al Señor. Porque ya nosotros en algún momento de la vida ya no teníamos fuerzas para seguir peleando. Pero Dios es un Dios de misericordia. Así como Dios restauró a David después de las caídas, después de las tantas derrotas y humillaciones, Dios siempre dio la cara por él. Y así como el Señor dio la cara por David y por aquellos muchos hombres que se equivocaron en la vida, así Dios ha dado la cara por cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama a ti. Dios te ama con amor eterno. Y Dios no ve las caídas en tu vida. Joven, tal vez te has equivocado. Dios no está viendo esas caídas en tu vida. Dios no ve las derrotas porque Dios sabe que las derrotas son las que te llevan a otro nivel espiritual. Las derrotas que tuviste en tu vida han sido la escuela del aprendizaje en este caminar. Y esto te va a servir en el transcurso de tu vida caminando con Cristo. Porque el diablo siempre va a querer noquearte. Pero tú ahora estás con fuerza, ahora tienes músculo. Cuando te noqueó no tenías músculo, pero ahora sí tienes músculo. Y ese músculo es el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros. Y el que nos da la fortaleza para seguir adelante y seguir peleando y seguir conquistando, porque para eso los ha mandado el Señor. Amén. Póngase de pie. Y déselo fuerte. Y dígale al enemigo, ya no me vas a derrotar, dígale, porque ahora Cristo está conmigo y con Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Con Él tenemos la victoria. Sigamos hacia adelante, iglesia. No se quede tirado, porque adelante es donde está el premio. Adelante es donde está tu corona incorruptible. No en ese lugar de derrota, no en ese lugar de confort. Es adelante donde está tu victoria. Y en Cristo todo lo podemos. Amén. Sometidos pues a Dios, dice la palabra, Santiago 4:7. Y resistí al diablo
y Él va a huir de vosotros. Amén. Dios le bendiga, déselo fuerte.